Vamos a crear base de datos y tablas utilizando el ambiente visual del administrador de MySQL. Pues un ambiente visual más atractivo, más dinámico, más interactivo, y nos permite de manera fácil crear base de datos, tablas, entre otras cosas. Entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a conocer ese ambiente visual que nos brinda esa ayuda para trabajar de manera más fácil y más rápido creando base de datos. Bien, voy a hacer clic acá en SAM, lo que tienen, lo que van a trabajar con teléfono y tabla, pueden abrir su aplicación a Apache Web Server o otra aplicación equivalente a esa, si la que la tienen instalada. Pero en mi caso voy a abrir SAM porque voy a trabajar desde mi computador. Recuerden que el administrador es lo mismo tanto en teléfono, en tabla como en el computador. Bien, recuerden inicializar Apache si no está inicializado, haciendo clic aquí en este botoncito, y también activar o inicializar a MySQL, que lo tengo en esta parte acá. Vamos a hacer clic acá en este botón para activarlo, encenderlo. Como pueden observar, ya están en verde tanto Apache como MySQL. Entonces ahora voy a entrar al administrador, ¿ok? Repito, los que están utilizando teléfono y tabla pueden entrar a su aplicación que ya instalaron para que accedan al administrador, que es el mismo en los distintos dispositivos que estamos utilizando. Bien, vamos a esperar un momentito que abra el administrador. Casi está listo. Bien, perfecto. Ya ha terminado de cargar. Entonces fíjense, las tablas y las bases de datos que vamos a construir es de manera gráfica, ¿ok? Sin utilizar línea de comando. En este caso no vamos a utilizar línea de comando, simplemente diseño. Déjame acercarlo un poquito más o menos acá. Bien, fíjense en esta parte que dice base de datos, ¿ok? En esta barra que estamos observando acá, tenemos una opción que dice bases de datos. Vamos a hacer un clic en esta opción, base de datos. Inmediatamente, en esta pestañita que está acá, pueden observar todas las bases de datos que tenemos creadas. En este caso tenemos una que dice BD Centro JPD, CJPD. Esa es la base de datos que creamos anteriormente mediante código. Bien, entonces, en este espacio, en esta área que tenemos acá, tenemos una entrada, una opción que dice crear base de datos, que es esta que está acá. Dice crear base de datos. Y aquí tenemos una entrada que dice nombre de la base de datos. En esta caja de texto que tenemos acá, o edit o textbox, vamos a hacer un clic aquí y ahí vamos a colocar el nombre de la base de datos que deseamos crear, ¿ok? Entonces vamos a hacer una base de datos para un centro educativo que va a contener la misma tabla que ya hicimos en la base de datos anterior. En este caso le vamos a poner base de datos, BD abreviado, rayita abajo, y le vamos a poner escuela. Así se va a llamar la base de datos, BD escuela. Y aquí tenemos otra opción, una lista, para seleccionar algunas configuraciones que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? En este caso vamos a dejar esa por defecto. Entonces vamos a hacer un clic aquí donde dice crear. En este botoncito que dice crear. Vamos a hacer un clic en crear. Ahí está procesando la petición. Y dice que la base de datos escuela ha sido creada. Como pueden observar, en el área, en esta parte que tenemos acá, donde se establecen, se incorporan todas las bases de datos, tenemos una base de datos que se llama BD escuela. Y la base de datos ya está en uso, ya está activada, ya está seleccionada. Como pueden observar, tiene un guión aquí, ¿ok? Tiene un símbolo de menos, que ya está activada, y está sombreada aquí, como lo pueden observar. Aquí tenemos la base de datos que se llama BD escuela. Bien,
La base de datos que inician con BD y un guión abajo están agrupadas en una, vamos a decirle así, agrupadas en una carpetita que se llama BD. En esa carpeta que se llama BD, vamos a decirle así, van a agruparse toda la base de datos que inicien con BD guión abajo, ¿ok? Por eso en este caso, como pueden observar, tenemos aquí esta opción que ahí dice BD y cuando yo hago clic se despliegan toda la base de datos que inician con la inicial de BD. Bien, perfecto. Entonces, la base de datos BD Escuela ya está seleccionada y en nuestra área de trabajo, en este espacio grande que tenemos acá, tenemos dos entradas. Aquí, como pueden observar, tenemos dos entradas. Una que dice crear tabla. Para comenzar a crear la tabla de la base de datos escuela, aquí dice nombre, para escribir el nombre de la tabla. Y aquí dice número de columnas, para poner cuántas columnas tiene la tabla. Antes yo le dije que hay que diseñar la tabla, tenemos que diseñarla. Y cuando nosotros diseñamos una tabla, ya sabemos cuánta columna tiene, o sea, cuántos campos tiene esa tabla, los tipos de datos de esa tabla lo conocemos también porque ya la hemos diseñado hemos pensado en esa tabla y la conocemos ya. En este caso voy a asumir que ya la conozco la tabla, sé cómo se llama y todas esas cosas, ¿ok? Para no tener que chequear el diseño, el manual de diseño. La tabla se va a llamar profesor, para registrar los profesores. Y el número de columna de la tabla, yo aquí puedo ponerle, borrar ese número, hacer un clic en esta entradita aquí y puedo borrar ese número, ponerle una columna, borrar o ponerle 5 o ponerle 12, el número de columnas que tenga la tabla. En este caso la columna va a tener, lo voy a dejar así mismo, 4 columnas, ¿okay? 4 campos. Después que ponga el nombre de la tabla y aquí ponga el número de columna, voy a hacer clic en continuar. Vamos a esperar. Y como pueden observar, ya estamos en otro espacio que es para agregar los campos, escribir los nombres de los campos de esa columna y decir el tipo de datos de esa columna. Como pueden observar, aquí tenemos una entrada, una caja de texto para escribir el nombre de un campo. Aquí donde dice nombre, aquí tenemos otra entrada para escribir otro nombre del campo. Y en cada entrada que estamos observando aquí que dice seleccionar desde las columnas centrales, todo eso son entradas para escribir nombre de columnas. En este caso fueron 4 columnas y tenemos 4 entradas. Una entrada, 2, 3 y 4. Y aquí dice tipo para seleccionar el tipo de datos. Aquí la longitud para el tamaño, entre otras configuraciones, otras propiedades que vamos a ver más adelante. Entonces, voy a escribir aquí un campo que se llama código, que será la clave primaria de la tabla profesor. Fíjense que aquí dice nombre de la tabla, que es profesor. Si yo deseo puedo cambiar el nombre también ahí, pero en este caso lo voy a dejar así. Se va a llamar código, la primera columna, y aquí voy a seleccionar el tipo de datos de la columna código. Hago un clic aquí en la flechita, en este listado, como voz, y como pueden observar aquí tenemos todos los tipos de datos. Todos los tipos. Tenemos entero, tenemos varchar, text, date para fecha. Todo es para alfanumérico. Aquí tenemos datos numéricos, entero, pequeño. Aquí tenemos los decimales, float, doble, real, ok. Todos esos son tipos de datos numéricos para números. Aquí tenemos los datos lógicos. Este dato que es una secuencia secuencial, y aquí tenemos más tipo de datos por categoría, fecha y marca temporal, date, time para la hora, año, si queremos almacenar el año, y aquí tenemos, aquí están por categoría, ok. Bien, entonces el código lo vamos a hacer de tipo entero. Es un dato entero de ese tipo. Y vamos a decirle a MySQL, fíjense que estamos trabajando en esta línea aquí, con la primera columna, que todo esto pertenece a la primera columna.
Ya escribí el nombre. Ahora dije el tipo de datos es entero. Aquí lo tengo. Y ahora voy a decirle que ese campo, yo quiero que sea un campo primario. Aquí donde dice índice, en esta parte, aquí, índice, yo voy a seleccionar primario, que es una llave primaria, ¿ok? Primaria. Aquí va a desplegarse una ventanita. Aquí la tenemos. Simplemente vamos a hacer clic en continuar, ¿ok? Perfecto. Y aquí dice nulo. El campo no puede ser, si quieren que el campo sea nulo o no, lo pueden activar, ¿ok? En este caso lo voy a dejar por defecto de esa manera. Y aquí, que dice AI, es para seleccionar, para decir si el campo es auto incrementable, si se va a generar automáticamente. En esta partecita que está acá, que dice auto incrementable, yo voy a activar esta casillita para que el campo sea auto incrementable, ¿ok? Ahí el campo se va a auto incrementar automáticamente. Aquí le decimos que es primario, para que la clave no se repita, para que SQL me controle esa parte. Y acá escribo el nombre y aquí le pongo el tipo de datos. Perfecto. Ahora voy a escribir otro campo que es nombre. Nombre del profesor. Nombre completo. Y aquí voy a seleccionar el tipo de datos para nombre completo. En este caso va a ser un tipo de datos varchar del tamaño 50. ¿Ok? Simplemente tipo y el tamaño. Aquí le voy a decir la cédula, el tamaño de la cédula. La cédula no va a ser entero, porque si lo dejo entero solamente es número, y a la cédula yo quiero agregarle guión. Voy a decir que varchar del tamaño 13. Aquí voy a agregar otro tipo de datos. Teléfono, ese es el nombre del campo. No lo tengo que acentuar, ¿ok? De tipo varchar también. Y voy a decir que es tamaño 12. Entonces, ya tenemos todos los campos con su nombre, el tipo de datos, el tamaño. Y ahora vamos a hacer clic aquí en guardar, en esta opción que dice guardar. Fíjense, antes de darle a guardar, fíjense en esta parte que aquí dice motor de almacenamiento, dice InnoDB, ¿ok? Esta partecita que está acá, donde dice motor de almacenamiento InnoDB, ese tipo de motor es muy utilizado para trabajar con transacciones, porque el motor se vuelve robusto con ese tipo de motor. Pero con este que dice MySAN, la base de datos es una base de datos rápida. Aquí hay velocidad. Bien, mientras que aquí tenemos potencia para hacer transacciones, ¿ok? En este caso voy a seleccionar MySAN. Pueden seleccionar MySAN si lo desean, para que mantengan la velocidad. Se lo voy a recomendar, ¿sí? MySAN. Y luego van a hacer clic en guardar. Miren otra cosa. Aquí tenemos un botón que dice previsualizar SQL. Vamos a hacer un clic aquí para que observen algo. Miren, solamente esto es para observar algo, para ver el código. Esto que está acá me permite ver el código de la tabla que estoy creando. Voy a hacer un clic aquí. Y fíjense, aquí en esta ventanita, como pueden observar, me está mostrando el código que se va a generar. Create table, nombre de la base de datos, nombre de la tabla, aquí están los campos y aquí están el tipo de datos, entre otros. ¿Ok? Bien, entonces voy a hacer esa ventanita simplemente para que ustedes se den cuenta que también pueden ver el código que estamos generando de manera visual. Voy a hacer la ventanita aquí en este botoncito y ahora sí, le voy a dar clic a guardar para que la tabla se pueda crear. Vamos a esperar que se genere. Y como pueden observar, aquí pueden ver la estructura de la tabla creada. Fíjense, aquí en este botón que dice estructura, pueden observar la tabla. Miren, nombre. Aquí tenemos código, nombre completo, cédula, el tipo de datos. Y que es por ejemplo, el campo código es autoincrementable, lo podemos observar acá.
y es clave primaria. Aquí lo pueden observar, primaria, ¿ok? Entonces, como pueden observar aquí en esta barra que tenemos aquí arriba, en esta parte superior, la barra donde describe, donde nos da el estado, la información de nuestra base de datos y la tabla, pueden observar que tenemos tabla profesor, ¿ok? Tabla profesor, es decir, que tenemos activa ahora mismo la tabla profesor. Y de la tabla profesor estamos observando la estructura de la tabla, ¿ok? Aquí tenemos base de datos que es BD escuela. Esta tabla profesor pertenece a base de datos escuela. Y nada, esto es el servidor. Como pueden observar en la parte de diseño aquí, pueden observar que la BD escuela ya tiene una tabla creada que es profesor. Pueden hacer un clic en este botoncito. Y aquí pueden hacer un clic en las columnas. Y ahí pueden observar la columna, cédula, código, nombre y teléfono. Recuerden que esta opción que dice nueva es para crear nueva columna. Y esta opción aquí arriba que dice nueva es para crear nueva tabla. ¿Ok? Perfecto. Entonces de esta manera podemos crear una base de datos y crear la tabla. Ahora voy a crear otra tabla. Voy a crear otra tabla de otra forma. Recuerden, por ejemplo, si yo quiero ir a la base de datos escuela, hago un clic aquí. Miren, en esta parte, voy a hacer un clic donde dice base de datos BD escuela. Y aquí inmediatamente puedo ver la tabla de la base de datos escuela, BD escuela. Y aquí en esta parte que dice tabla, puedo ver las tablas. En este caso veo la tabla profesor, solamente tengo esa sola. Y más adelante vamos a crear otra. Miren, aquí hay una opción que dice crear tabla. Cuando yo hago clic en esta parte aquí arriba, en base de datos BD escuela, cuando hago un clic acá, puedo observar toda la tabla de la base de datos escuela. Y también, desplazándome un poco hacia abajo, puedo ver la entrada para seguir creando tabla y número de columna. ¿Ok? Este fue el método que utilizamos al principio para crear la tabla por diseño. En este caso vamos a utilizar la parte que está aquí, en esta área. ¿Ok? En esta área, vamos a utilizar esta área. Entonces, recuerden que tenemos la base de datos escuela seleccionada activa. Y en vez de poner aquí, fíjense, en vez de poner aquí el nombre de la tabla, la columna y darle a continuar, yo voy a hacer un clic en la opción que dice nueva, aquí, en esta parte, ¿ok? Recuerden que todo esto pertenece a la base de datos escuela. Entonces la tabla la voy a crear por acá, por esta parte. Ya no la voy a crear por esta vía, para que ustedes puedan entender, observar, aprendan que hay otra forma de cómo crear la tabla por diseño. Entonces voy a hacer un clic aquí en nueva. Inmediatamente hice clic en nuevo, de una vez tengo todas estas opciones para trabajar. Aquí dice el nombre de la tabla, voy a escribir el nombre de la tabla, en este caso estudiante. Automáticamente, recuerden, se me generaron 4 entradas. Automáticamente, recuerden, se me generan 4 entradas. Una para el primer campo, la segunda, la tercera y la número 4 por defecto. Entonces yo voy a crear un campo que se llame código para la tabla estudiante de tipo entero, así mismo como está seleccionado. Voy a decir que ese campo es clave primaria y se va a generar automáticamente. Voy a continuar acá y ese campo se va a generar automáticamente aquí, en este botoncito lo activo, que pertenece a esto, y ahí se me genera automáticamente. ¿Ok? Entonces, ahora voy a escribir nombre de tipo char, tamaño 50 o 30. Aquí apellidos. Tamaño, tipo de datos varchar. Tamaño 50. Y si ya yo no quiero crear más campo, puedo dejar ese campo vacío sin nada. ¿Ok?
Si por casualidad me generó campo entrada de más, puedo dejar ese vacío y ya. Esa la voy a dejar así, para que ustedes puedan observar el resultado. Simplemente voy a dejar código, nombre y apellido para la tabla estudiante. Y clic en guardar. Y como pueden observar, estoy en la tabla estudiante. Miren, aquí dice tabla estudiantes. Y esta es la estructura. Estoy en la estructura de la tabla estudiantes. Tiene 3 campos, tipo de datos, entre otras cosas. Bien, entonces voy a hacer un clic aquí en base de datos, o puedo hacer un clic acá, en cualquiera de las dos, aquí o aquí arriba, en esta parte. Fíjense, voy a hacer un clic acá, base de datos escuela. E inmediatamente, es lo mismo que hacer clic aquí, inmediatamente puedo ver la tabla de la base de datos escuela, que es estudiantes y profesor. Y me dice que tengo 2 tablas creadas, ¿ok? Y aquí tengo la base de datos activa. Esto es estructura de la base de datos. Entonces, si por casualidad yo quiero agregarle un campo a una tabla, lo puedo hacer de 2 formas. Yo puedo agregarle un campo a una tabla haciendo un clic encima de la tabla, por ejemplo, profesor. Voy a hacer un clic aquí en la tabla profesor. Y como pueden observar, voy a hacer un clic, aquí dice examinar. Esta opción me muestra si en la tabla tenemos registro. Vamos a observar los registros, la información que está en esa tabla. Como no tenemos nada, no estamos viendo ningún tipo de información, porque no hemos registrado nada en esa tabla. Entonces, después de hacer clic en la tabla profesor, miren acá, que está activa ya, vamos a hacer un clic donde dice estructura, en esta opción que dice estructura. Perfecto. Y aquí estamos, en la estructura de la tabla profesor. Bien, entonces, fíjense, vamos a desplazarnos un poquito abajo, aquí. Aquí tenemos una opción que dice agregar 1, o agregar 2, o agregar 3. Esto es para agregar los campos que deseamos que tenga esa tabla. Si le vamos a agregar otro campo a la tabla, pues aquí ponemos cuántos campos deseamos agregarle a la tabla profesor. En esta parte que está acá. En este caso, vamos a agregarle solamente un campo. Y aquí me dice, en esta parte, columnas. El campo que vamos a agregar, lo vamos a agregar después de la columna teléfono. Vamos a hacer un clic aquí en la flechita. Al comienzo de la tabla, después de código, después del nombre completo, después de la cédula, después del teléfono. ¿En qué parte vamos a ubicar ese campo? Vamos a decirle que ese campo lo vamos a ubicar después del teléfono, ¿sí? En la parte, al final de la tabla, es después del teléfono. Y vamos a hacer clic acá en continuar. Bien, y como pueden observar, aquí tenemos la entrada para crear el nuevo campo. Le vamos a poner a ese campo sueldo. Sueldo. De tipo doble, ¿ok? Y la longitud va a ser 9 números con 2 decimales, ¿ok? 10, 50.000.23, un ejemplo. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Bien, entonces vamos a hacer clic ahora en guardar, aquí en esta parte. La longitud, si se desea también podemos ponerle 9, así no hay ningún problema. Pero en este caso le voy a poner 2. Y le damos a guardar, acá. Y aquí los cambios en la tabla profesor se hicieron exitosamente. Y ese campo se agregó. Entonces, fíjense que pueden observar aquí el código que permite agregar un campo mediante código. Eso lo generó automáticamente cuando hicimos clic en guardar. Entonces vamos a hacer un clic ahora aquí en la estructura. En
en esta opción estructura, para ver si se agregaron. Fíjense que estamos en la tabla profesor, activa, mírenla aquí, ¿ok? Y la pueden observar acá, que está también sombreada, que está activa esa tabla, porque ahí es que estamos trabajando. Entonces, tenemos el campo código, que es llave primaria, nombre completo, cédula, teléfono y sueldo, que lo agregamos en estos momentos. De esa forma pueden agregar la columna que desean agregar, ¿ok? Voy a hacer un clic en la tabla estudiante ahora aquí, para agregarle un campo a la tabla estudiante. Recuerden que pueden hacer clic directamente acá o en base de datos y después seleccionar la tabla, pero haciendo clic aquí es más fácil, más rápido. Voy a hacer un clic aquí en estudiantes y ya ahora hago clic en estructura y ya puedo, fíjense que estoy en la tabla estudiante acá arriba y ya estoy viendo la estructura de la tabla estudiante y puedo agregar la columna. Pero todavía hay una forma más fácil para agregar la columna, que no tienen que dar todo otro paso que de ahora. Simplemente, si le desean agregar un campo a la tabla estudiante, simplemente pueden hacer un clic aquí, en el símbolo de más de la tabla estudiante, y inmediatamente aquí dice columnas. Vamos a hacer un clic en columnas aquí, y vamos a hacer un clic donde dice nueva, ¿ok? Nueva columnas para la tabla estudiante. Vamos a hacer un clic aquí en nueva columna y ya simplemente vamos a escribir el nombre de la columna, es fecha de nacimiento, tipo de dato, day, fecha, esto es fecha. Como pueden observar la opción que se despliega abajo, para que puedan ver qué significa ese dato, ese tipo de dato. Una fecha, el rango válido es de, y dice de qué forma pueden introducir ese dato. Primero el año, después el mes y después el día, ¿ok? Voy a seleccionar day y luego clic en guardar. Y como pueden ver, los cambios en la tabla estudiante se hicieron exitosamente. Es decir, que se agregó esa columna, la columna fecha de nacimiento. Como pueden observar en la parte de diseño acá, fíjense que aquí dice fecha nacimiento, el tipo day, para la tabla estudiante aquí. También pueden hacer un clic en la opción estructura para ver la estructura de la tabla. Y como pueden observar, miren el campo acá, fecha de nacimiento, ¿ok? Aquí lo tenemos agregado. Entonces, nosotros ya hemos creado base de datos mediante el ambiente visual, hemos creado tabla, columnas, hemos agregado columnas, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a borrar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ir aquí a base de datos, escuela. Esta parte que está acá la voy a poner normal, aquí. Bien, y la base de datos. Bien, aquí tenemos base de datos escuela. Voy a eliminar un campo de la base de datos estudiante, de la tabla estudiante. Voy a eliminar un campo. Bien, la tenemos acá también, fíjense, estudiante y profesor. En este caso lo voy a hacer por acá. Tenemos B de escuela activa. La podemos observar acá. Y también aquí arriba pueden darse cuenta que B de escuela que está activa. Voy a hacer un clic en estudiante. Y ahora voy a hacer un clic donde dice estructura, para ver la estructura de la tabla estudiante. Bien, aquí lo tengo. Entonces, si yo deseo modificar un campo, simplemente tengo que seleccionar el campo. En este caso ahí lo seleccioné. Si deseo cambiarle algo, modificarle algo a ese campo, modificar el nombre del campo, este campo que dice nombre de la tabla estudiante, yo quiero poner que diga nombre estudiante, que sea más largo el nombre del campo, lo selecciono como hice ahora y hago clic donde dice cambiar, aquí, cambiar.
Y ahora puedo modificar la columna nombre. Puedo agregarle nombre estudiante. Yo quiero que se llame así ese campo, nombre estudiante. Si quiero modificar el tipo de dato, ponerle otro tipo que no sea varchar, lo puedo seleccionar por acá. También puedo modificar el tamaño de ese campo, si lo quiero poner más grande, más pequeño. Ahí ustedes son los que saben. Y luego hago clic en guardar. Y fíjense que ya modifiqué el nombre estudiante. Ahí estoy modificando un campo después que lo he creado, ¿ok? Ahora bien, si lo que quiero es eliminar un campo, simplemente selecciono el campo y hago clic en eliminar. Y aquí me dice, ¿realmente desea ejecutar la siguiente consulta? Que es eliminar un campo. Le digo sí, en este botoncito, sí, deseo eliminarlo. Y como pueden observar, ya el campo fecha de nacimiento fue eliminado de esa tabla. ¿Ok? Entonces, ya ustedes pudieron observar cómo puedo agregar la columna que deseo, cómo puedo modificar una columna y cómo puedo eliminar una columna de una tabla. Hasta ahí todo bien. Entonces, en este caso, voy a eliminar ahora una tabla de la base de datos escuela. Para ello, voy a hacer un clic acá, donde dice base de datos escuela. Puedo hacer el clic aquí arriba, o puedo hacer el clic aquí, en el área de base de datos. Aquí en esta parte, que dice base de datos escuela. Bien, el objetivo es ver la base de datos acá. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ver la estructura de la tabla estudiante, hago clic en estructura. Si quiero buscar, hago clic en buscar. Aquí, si quiero insertar, hago clic en insertar. Si quiero borrar todo lo que está en la base de datos, toda la información de la base de datos, hago clic aquí en vaciar para borrar todo lo que está en la base de datos. ¿Ok? Y si quiero ver la información, le doy clic en examinar aquí, en esta parte, ¿sí? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es eliminar la tabla, borrar la tabla. Para ello, yo hago un clic aquí, selecciono la tabla y luego hago clic en la opción que dice eliminar. No vaciar, porque vaciar es borrar la información de la tabla, pero eliminar me borra la tabla, ¿ok? Y hago un clic en eliminar. Aquí tengo un mensajito que dice está a punto de destruir una tabla completa. Realmente desea ejecutar Drop Table estudiante. Recuerden que este código lo usamos nosotros en el tema anterior, utilizando comandos para borrar tabla, crear tabla y esas cosas. Esa es la sentencia que me permite borrar una tabla. Y le digo que sí, ok. MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacíos, ¿ok? Entonces, en este caso pueden observar que en la base de datos escuela solamente tenemos una sola tabla porque ya eliminamos la tabla estudiante. Aquí en esta parte pueden observar que en la base de datos escuela solamente tiene una tabla, la tabla profesor, ¿ok? Entonces, si desean borrar la base de datos completa con toda la tabla, si es la base de datos que quieren eliminar con toda y la tabla, lo que vamos a hacer es otra cosa. Para ello, vamos a hacer un clic aquí donde dice servidor, en esta parte que dice servidor. Vamos a hacer un clic aquí en servidor. Ok, y ahora vamos a hacer un clic aquí donde dice base de datos. Aquí, bases de datos. Y aquí pueden observar toda la base de datos que está en este servidor. Aquí tenemos BDCJPD y aquí tenemos BD escuela. Vamos a eliminar la base de datos que dice escuela. Vamos a seleccionarla y ahora vamos a ir aquí en la parte inferior y vamos a hacer clic donde dice eliminar. Ok. Recuerden que primero seleccionamos la base de datos escuela y ahora vamos a hacer clic en eliminar.
y dice está a punto de destruir una base de datos completa. ¿Realmente desea ejecutar Druid Table, Druid Database, escuela? Sí, correcto. Y ahí dice una base de datos ha sido eliminada exitosamente. Como pueden observar, ya no tenemos la base de datos escuela porque la borramos, la eliminamos, ¿ok? Entonces, hasta el momento nosotros hemos creado base de datos, hemos creado tabla, campo, hemos eliminado campo, hemos modificado campo, agregado campos y también hemos eliminado tabla y base de datos. Otra forma, por ejemplo, recuerden que la base de datos nosotros la creamos por acá, por esta parte, aquí que dice crear base de datos, haciendo clic en la opción base de datos y luego escribiendo el nombre de la base de datos acá y dando clic y haciendo clic en crear. También podemos crear otra base de datos que por otro lado, que no es por aquí, ¿ok? ¿Por dónde la podemos crear? Aquí en el área de base de datos, en esta parte que está acá, tenemos una opción que dice nueva. Cuando nosotros hacemos clic aquí en servidor, cuando nosotros estamos aquí en esta opción que dice servidor, podemos hacer clic aquí en la opción que dice nueva para crear nueva base de datos. Un clic en nueva, inmediatamente escribimos aquí el nombre de la base de datos y luego en crear, ¿ok? Esto simplemente nos lleva acá, a esta parte. Si nosotros por casualidad estamos trabajando aquí, voy a hacer un clic aquí en la base de datos centro JPD. Fíjense que yo estoy ahora mismo activo. Yo he seleccionado la base de datos BD centro JPD que consta de 4 tablas. La hicimos mediante código, o sea, 4 tablas. Y si por casualidad yo quiero crear otra base de datos, no tengo que hacer clic en servidor. Simplemente hago clic aquí, en la opción acá arriba, miren esta parte que dice nueva. Directamente aquí, en nueva, en la primera opción que está acá arriba. E inmediatamente me dice crear base de datos. Porque esta opción me lleva a esta parte donde dice servidor y me manda acá, ¿ok? Y ahí puedo escribir el nombre de la base de datos y luego hacer clic en crear. Bien, pues nada, esto ha sido todo. Otra forma, otro método de crear base de datos mediante el entorno visual del administrador de MySQL de una manera más fácil, más interactiva, más dinámica, sin utilizar línea de código. Pues nada, esto ha sido todo. En el próximo video le estaré mostrando cómo insertar información en la tabla, cómo buscar esa información, cómo eliminar y actualizar esa información sin usar líneas de comando. Pues ya ustedes saben, nos vemos en el próximo video.